Ahí estamos entonces en el Vaticano. Ahí estás tú. Ahí estoy yo en el Vaticano hace unos años atrás. Y en la entrada del Vaticano, el Vaticano tiene 5 puertas. Nos vamos a detener en una puerta, Jean-Philippe, que es la puerta de la muerte. ¿Por qué se llama así? Porque es el nombre que le pusieron. Esta es la puerta, Jean-Philippe, porque está, digamos, registrado en esta puerta el asesinato de Abel, la muerte de José, el martirio de San Pedro y la muerte de Juan 23, en esta puerta que acabamos de ver recién en pantalla. ¿Por qué es importante? Porque claro, cuando uno llega al Vaticano, se encuentra con una institución y con una construcción tremendamente imponente, hoy por hoy, con mucho lujo, sobre todo cuando este Vaticano actual se comienza a construir más o menos por el siglo XVI. Y claro, uno ve esto, pero uno se tiene que detener en la puerta de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque nos hace recordar a los mártires. El cristianismo, durante los primeros 300 años, de alguna forma se instaló esta creencia, gracias al ejemplo de los santos mártires, que son muchos ejemplos. Esto va a ser nuestra introducción a los secretos, Jean-Philippe. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús se sacrifica, entrega su vida por la salvación, según el credo, por la salvación de todo el mundo, pero también entrega su vida por un premio, por decirlo así, o por un Dios que no es de este mundo. Entregó lo que él más preciaba, o lo que uno más puede querer, que es su vida. Pues este ejemplo se comenzó a repetir sistemáticamente durante los primeros 300 años. Y fue gracias al ejemplo de los santos mártires que se impone esta creencia. Piensa tú que bastaba durante los primeros 300 años del cristianismo, muere Jesús en la cruz, según algunos, y bastaba que tú, si tú eras creyente en Jesús y en el cristianismo, si te agarraba un romano que era politeísta y te decía, ¿tú eres cristiano? Bastaba que tú dijeras que no eres cristiano para salvarte. Eso te iba a preguntar, en esos primeros 300 años, época de persecución al cristianismo, severa, ¿no? Pero tremendamente severa, a tal grado que el gran dicho que se decía era, si tú eres cristiano, cristiano al león. Y aquí comenzamos con algunos martirios, Jean-Philippe, que los vamos a tener que ir viendo porque la gente se olvida lo que significó los martirios del primer cristianismo. Como por ejemplo la antorcha, entre otros tantos martirios, pero la antorcha, por ejemplo, a las víctimas las ataban a caballetes, les encendían fuego con una madera resinosa y los quemaban simplemente por ser cristianos. ¿Cómo habrá sido como esta foto que está acá? A otros, por ejemplo, esta gráfica, estas son gráficas de las actas martirium, es decir, todas las narraciones de los mártires quedaron en estas actas martirium. Por ejemplo, a muchos cristianos les desgarraban los cuerpos con ganchos, con garfios. A otros los crucificaban boca abajo y les encendían fuego, como a Pedro, según la tradición. A otros los amarraban en estacas y los apaleaban hasta morir. O sea, era una tortura permanente. Eran los llamados, y claro, ¿y por qué hacen? Las famosas ruedas, como dice, las ruedas de la tortura. Las amarraban a personas, por ejemplo, desnudas, los amarraban
y los tiraban, por ejemplo, cerros para abajo, rodando. Quedaban despedazados. Y fíjate tú lo que es el ejemplo de estos santos mártires, porque bastaba que dijeran que no eran cristianos y se salvaban. Así y Ahí estamos todo, viendo la rueda. como la rueda. Estas son gráficas de las actas martyrium, como te lo señalaba. Y claro, en este caso, los amarraban y los tiraban cerros para abajo, por ejemplo. Estas otras, por ejemplo, como vemos en esta, los amarraban y los golpeaban, los machacaban con palos. También habían lapidaciones. Y esto daba igual la jerarquía de ese cristianismo. Era cualquier persona que fuese cristiana, que fuese creyente en Dios, estaba sometida a esto. Todas las personas que eran, porque los cristianos fueron, digamos, muere Jesús y comenzaron a ser perseguidos. Si te agarraban los romanos, tú te podías salvar diciendo simplemente que no eras cristiano. Pero aquí está el contexto de la época. Recordemos la época de hace 2000 años atrás, que es similar a la época que hoy día nosotros estamos viviendo. Es una época donde la narración que importa es la apocalíptica. Se está en aquel tiempo en un final de los tiempos. Toda la literatura judía de ese momento es una literatura propiamente tal apocalíptica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, los primeros cristianos, enfrentados a este fin de los tiempos de aquel momento, ¿qué es lo que prefirieron? Prefirieron seguir el ejemplo de Jesús, entregar la vida por un Dios que no es de este mundo, porque en el fondo se estaba en un final de los tiempos también. Y también con la promesa de la salvación, en el fondo. Y con la promesa de la salvación, que es este premio, pero que premio no está acá. Ahora, todos los primeros cristianos también estuvieron caracterizados, todos estos mártires, por dos grandes propiedades, por decirlo así. Primero, tenían una fe como una roca. La fe en Jesús era tan firme que incluso entregaban la vida. Y la otra característica era que estaban en el fondo, se alejaban de todo tipo de beneficios de la educación, de la cultura, de la ciencia, de las artes. No estaban ni ahí, por decirlo así, con todo este desarrollo como intelectual, con la escritura, no leían. Basta recordar, por ejemplo, a San Antonio, uno de los primeros eremitas, que él decía, hay que llevar la vida como un animal, alejarse del fondo de los bienes que te puede dar la vida, porque el premio, como lo demostró Jesús, está en el paraíso. Está en el paraíso. Y es así como cientos de mártires comienzan a dar ejemplos tremendamente significativos. Siempre hay que recordar, por ejemplo, a San Marón. San Marón vegetó en el fondo en un árbol durante 11 años. Y el árbol, vivía dentro de un árbol. Y el árbol tenía espinas. 11 años así. San Antonio, como le mencionaba. Santa Marana, por ejemplo. Santa Marana tenía tal cantidad de cadenas en su cuerpo que para caminar tenía que caminar doblada. Es decir, tremendos ejemplos de martirios. Las famosas poleas también que están en las actas martyrium. Te colgaban, Jean-Philippe. Si te agarraban los romanos, te colgaban y te ponían piedras en el cuello, en las extremidades, y cada día te iban poniendo más peso hasta que te desmembrabas. Esas son algunas, las poleas, que tenían muchas formas. Pero, Cristian, ¿estas prácticas coinciden también? ¿Hubo mártires en otras religiones? ¿Era una práctica común dentro del inicio de una religión de posicionarla? Mira, si uno revisa la historia de los 5000 años,
En muchas religiones han habido mártires, efectivamente, pero la particularidad de lo que significó el cristianismo de los primeros santos mártires es única, porque fue sistemático. De hecho, a tal grado que yo no, digamos, al menos en la historia, no hay otra religión que se haya impuesto por estos ejemplos de los santos mártires, es decir, por sacrificios. Algunos los colgaban y los dejaban caer, por ejemplo, en puntas de fierro para que se desmembraran. A otros, por ejemplo, los laceraban con garfios, les untaban miel y botaban, digamos, insectos y abejas que los picaban. Por lo tanto, es muy relevante partir con esto, porque el cristianismo se impuso gracias a estos ejemplos de personas que se entregaban la vida por un premio que no es de este mundo, y también en un contexto apocalíptico y en un contexto donde en el fondo no importaba mucho el desarrollo intelectual. ¿Qué decir, por ejemplo, de los miles de ascetas o los llamados siempre los pasturantes de Siria? Como muchos empezaron a ser martirizados en las ciudades, y eran ejemplos diarios, porque cuando uno dice, vivimos en una sociedad cruel hoy día, claro que sí, y hay ejemplos tremendos, pero los ejemplos que habían en la civilización de aquel tiempo, en Europa, son cosas inimaginables. ¿Y estas torturas se hacían a vista y paciencia de toda la ciudadanía? ¿Se hacían en la plaza pública o había un sector? No, y como ejemplo. O sea, si tú eres cristiano te va a pasar esto. Claro. Te desmembramos acá al frente de todo. Y era ejemplo para los romanos de que ese no era el camino que tenían que seguir. Y para los romanos el cristianismo en aquel tiempo era la herejía, era el paganismo. Hay gente que está preguntando en las redes sociales si esto es antes o después de Cristo. Vale decir que es después, ¿no? Es justito los 300 años después. Los 300 años después de Cristo. Es así. Entonces, fueron tremendos los ejemplos. A tal grado también que el famoso dicho, los cristianos al león, ¿por qué? Porque en el circo romano, que alguna vez lo vimos, sí, uno de los grandes espectáculos eran cuando soltaban a los leones con hambre y se comían en un circo a los cristianos que estaban orando a Dios, a este ser que no es de este mundo. Casi como ir al estadio el domingo, en el fondo. Claro, eso era el circo. Y esto se practicó por todas partes del Imperio Romano durante 300 años, para demostrar que estaban equivocados los cristianos. ¿Qué decir de los colgamientos que habían, Jean-Philippe? Como muestran estos registros, estas ilustraciones. ¿Cuáles eran los colgamientos? Los colgamientos colgaban de unas estacas a los cristianos y les ponían diferentes elementos que los desmembraban. Los ponían en unas posiciones rarísimas. Por ejemplo, los colgaban piernas arriba y una pierna hacia un lado, la otra pierna hacia el otro lado, y los dejaban caer hasta romper los propios cuerpos. Ahí estamos viendo una ilustración que representa lo que recién mencionaba. Claro que sí. Y ahí también los martillazos. Los colgaban y les pegaban martillazos hasta morir. Y fíjate tú lo sorprendente que bastaba que tú dijeras, no soy cristiano, renegar de la fe. Pero eso era muy mal visto. O sea, yo creo, mira, es buena la pregunta en el fondo que me estás haciendo, Jean-Philippe, porque uno, ¿sabes qué pregunta se hace uno? Que uno vive 2000 años después. ¿Qué significó Jesús realmente? ¿Qué misterio hay detrás del alma de Jesús, de la encarnación de Jesús en la tierra, para haber generado este tipo de ejemplos? O sea, gente que está dispuesta a morir por él.
a morir por él. Y no fueron uno ni dos, fueron miles. Por eso la puerta del Vaticano, la puerta de la muerte, están los santos mártires. Tú entras al lujo, al esplendor, a lo que quieras adentro. Que ya lo vamos a ver. Pero tú entras primero pasando la puerta de la muerte, que es una de las puertas que hay. Entonces, es muy significativo darnos cuenta cómo se impuso el cristianismo y qué creencia se impuso durante esos 300 años. La sintetizamos, Jean-Philippe, en 3 postulados fundamentales que siempre es bueno recordarlos. El cristianismo se sintetiza en 3 cosas. Lo primero, ama a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Dios Sobre todas las cosas. por sobre todas las cosas. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple el cristianismo. Y lo tercero, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, eso significa que Jesús es la salvación, que Jesús es el camino, es decir, la doctrina para la salvación, y la vida, la práctica para la salvación. ¿Cómo habrá sido importante todo esto, Jean-Philippe? ¿Qué es lo que va sucediendo? Y aquí el fenómeno de la influencia de un espíritu tan grande como el de Jesús, que, como lo veíamos la semana pasada, es uno de los grandes profetas que, según la tradición, se prometió que digamos que lo iban a enviar acá a la tierra a poner orden. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Durante el primer tiempo, los romanos decían, yo no quiero nada con estos cristianos. La gente común y corriente decía, yo me alejo de estos cristianos. Y veía crucificados también. Ponte tú en el monte Ararat, que se dice que es el monte donde está el arca de Noé, una de las versiones. Se crucificaron en ese monte alrededor de 40.000 y quizá más cristianos. Entonces el monte estaba lleno de crucificados. Imagínate lo que significa ir caminando con tu hijo chico. La imagen es muy potente. Claro, y ver crucificados. ¿Y quiénes son? Son cristianos crucificados. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí está, lo vamos a ir hilando. Que cuando los romanos comienzan a observar el ejemplo de estos santos mártires, al cabo de 300 años, un imperio romano en decadencia, se preguntaron, bueno, ¿qué Dios es este tan poderoso que hace que estos se sacrifiquen? Fue gracias a ese ejemplo que la población toma el cristianismo y, como vimos en el 325, Constantino lo establece claramente en esta revolución del Concilio de Nicea.